¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. En este video les voy a mostrar unos destornilladores que no me dieron resultado. Compré juegos completos y en la mayoría de las unidades se refleja el mismo error y bueno, se los quería mostrar como para que no lo compren. Si ustedes lo quieren comprar, bueno, vivan su experiencia, pero quiero que sepan que soy un tipo que sabe usar herramientas y verdaderamente no me duraron nada. Incluso me faltan acá unos Baco anaranjados, sí, Baco. Unos Baco anaranjados que venían exclusivamente para electricistas con un estuche hermoso y un packaging hermoso. Créanme que el Philips PH2 para la primer térmica que apreté se me marcó la punta. Y no era de las térmicas que utilizan la punta PZ2. Era exclusivamente un Philips PH2 ajustando un tornillo PH2. Esos destornilladores no los recomiendo. No los tengo acá porque así como me los compré, los utilicé y me defraudaron, los regalé. Estos que les voy a mostrar, bueno, tienen un poco de falencias. Verdaderamente no me dieron resultado, pero no soy un tipo de tirarlos. Los guardo y los utilizo para otro tipo de cosas. Destornilladores que por ahí sean más para la batalla y no para una tarea específica. Así que bueno, se los muestro. Bueno, gente, vamos a empezar con estos de la calidad El Abuelo. Este es un destornillador recto, bastante largo, cerca de 250 milímetros por 4. El problema de este destornillador es que la punta por ahí viene muy acerada y al ajustar se parte. Obviamente esto se puede seguir afilando y seguir utilizando la herramienta, pero ante el menor ajuste la punta se raja. Son destornilladores nuevos, los compré yo, los utilicé yo y noté esa falencia. Vamos al 2. Bueno, de la calidad Bullet Pro están los Bullet línea Economy, que son rojos y negros pero con mango de acetato. Y bueno, créanme que son mucho mejores que estos. Verdaderamente eso sí los recomiendo porque tuve en uso y sé. Estos son de la calidad Pro y la punta al primer ajuste se daña. Después el mango es muy chico, no se puede imprimir el torque que se necesita en esta punta. Nada, no los recomiendo. Al menos en mi experiencia no son destornilladores confiables o que se puedan llamar segmento profesional. Y en el ranking de los que no me sirvieron, no me dieron resultado y me defraudaron, y les voy a detallar más de una situación, es la calidad Argentec. Los de la calidad Argentec me pasó con destornilladores más grandes, obviamente. Bueno, imprimí torque ajustando y zafó la varilla de adentro del mango. O sea, giraba el mango y la varilla no. No me pasó en uno, no me pasó en dos, me pasó prácticamente en medio juego de destornilladores Argentec. Después, en los que no me pasaba eso, que son estos un poco más chicos, esto es un PH1, me pasaba que se zafaban las puntas. Si pueden ver ahí, pero no les estoy diciendo en usos prolongados ni un uso exigido, sino en un ajuste normal de un tornillo Philips PH1. Bueno, tenía esas falencias. Estos más chicos tienen esas falencias. Las puntas se desgranan, pero los más grandes se zafan en el mango. Este es otro a modo de ejemplo, pero no me dieron resultado. Así que bueno, gente, espero les sirva ese dato a la hora de comprar. Creo que podríamos hacer una parte 2 de este video porque también tengo otros que por ahí no me defraudaron tanto, pero no me dieron el resultado esperado. Les mando un saludo y espero que les sirva el dato.